Muy bien, seguimos entonces con nuestro programa de hoy, ahora en presencia de la doctora o licenciada Maravillas Peñalver Martínez, que viene por primera vez a nuestro programa, pero que seguramente con ella haremos unos cuantos programas, porque estoy viendo que es letrada de Icamur, Murcia, es perito calígrafo, es grafóloga, documentóloga, perteneciente a la Asociación Grapeca de Madrid. En primer lugar, la vamos a presentar entonces, criminalista también, en fin, la vamos a presentar para que ustedes la conozcan sin protocolo de ningún tipo. Ustedes nos conocen perfectamente bien. Buenas noches. Buenas noches. Maravillas. En primer lugar, quiero entonces que la gente te conozca, que nos digas dónde has estudiado, si te viene de familia, nosotros lo sabemos, esto de ser criminalista, grafóloga, en fin, cuéntale a la audiencia a qué te dedicas. Pues soy licenciada en Derecho, luego me dio la idea de estudiar en pericia caligráfica, documentoscopia, luego empecé grafología, aunque de eso no soy perito judicial, y me dedico al penal sobre todo, desde hace casi 5 años. Y sí, de casta le viene al cargo, porque mi padre es letrado también, y tengo varios familiares que son letrados y se llevan la sangre, supongo. Ya desde pequeña estaba en el despacho, cogía el teléfono a los clientes y se llevan la sangre. Vamos a comenzar hablando, bueno, en primer lugar, quiero que le definas a la audiencia la palabra perito. ¿Qué es un perito? Pues perito es simplemente una persona que es experta en algo. Hasta hace unos años los códigos procesales, la jurisprudencia dejaban actuar en los tribunales a personas que simplemente eran expertas en algo, sin ninguna titulación. Eso cambió, afortunadamente, y entonces ahora necesita una acreditación, un máster en mi caso, porque no es una licenciatura, por desgracia, y pues desde hace unos años a esta parte tú haces tu máster y te pueden llamar como a mí, como perito calígrafo, y eso es lo que es. Yo soy experta en cotejo de firmas, soy experta en autentificar firmas, si son falsas, si no son falsas, si el documento es falso, si no es falso, y eso en definitiva es un perito. Se puede trasladar a otras materias, como puede ser perito tasador inmobiliario, de accidentes de siniestros de coche, de 1000 materias. Y entonces actuamos en los tribunales a instancia de parte o a instancia judicial y nada más, experto. Ahora, mi concepto, pues me vas a corregir porque no entiendo nada de grafología, pero de todas maneras, fíjate lo que yo pienso. El que escribe al fin y al cabo es el cerebro, el brazo, la mano, los dedos que nos acompañan, por supuesto, están haciendo lo que el cerebro les está dictando. Entonces, realmente la peculiaridad, la forma de ser, la personalidad de alguien se transmite a través de lo que uno escribe. En fin, la firma se puede decir que es una biografía abreviada de una persona. Efectivamente, se podría decir que la firma es la vida de una persona, en resumen, aunque para hablar de más rasgos de esa persona se utiliza un texto entero y la firma al pie de firma para saber dónde firma, los márgenes y todo lo demás. Pero sí, efectivamente, ese es el resumen. Se puede decir que la firma nace, crece y muere contigo, es la impronta, es algo intrínseco al ser humano. Todos los cambios evolutivos que tenemos, todos los golpes de la vida, todas las alegrías se transmiten en la firma. Ahora bien, he oído hablar muchísimas veces, evidentemente, de los peritos caligráficos, pero nunca supe qué diferencia puede haber entre pericia caligráfica y grafología. ¿Son dos cosas diferentes? Son diferentes, y documentoscopia, las 3 cosas son diferentes. En primer lugar, la pericia caligráfica consiste en cotejo de firmas o letras, siempre que sean semejantes o homogéneas. Nunca un perito
puede cotejar cosas que sean diferentes. No podemos cotejar una mayúscula con una minúscula, ni el nombre María con el nombre Elena. Se pueden cotejar letras iguales, firmas parecidas, homogéneas, y eso es lo que es la pericia caligráfica, autentificar letras y firmas. Documentos copia sería averiguar si el documento es falso o no es falso, las tintas y demás. Y luego la grafología tiene varias ramas, ya hablar de grafopsicología, grafopatología, decir la personalidad de una persona, definirla a través de su escritura, de sus rasgos, de la inclinación de la letra, de la presión, de una serie de cosas que nos marcan a nosotros las pautas, incluso las enfermedades psicológicas de la persona, los trastornos de personalidad, y voy más allá, la grafopatología, que nos puede adelantar una enfermedad que va a mostrarse en el futuro y que todavía no ha dado signos, porque ya en el cerebro se está, como por ejemplo el Parkinson. Cuando todavía no hay temblores, hay una serie de visados y sombras en la escritura que nos marcan que esa persona está incubando esa enfermedad. Fíjate, Mavi, que toda la vida, en mi caso, siempre me pudo la incredulidad. Es la verdad que siempre me costó, inclusive, creer lo que mis ojos estaban viendo. Hasta que no hace mucho tiempo, por ejemplo, el psicólogo don Juan de la Mormolla, que viene mucho a nuestro programa, hizo una demostración de hipnosis, se la hizo a mi señora y realmente la hipnotizó y le hizo decir, después de despertarla, lo que él había querido que ella dijera. Ahí un poco la incredulidad se me borró, pero de todas maneras, estas dos materias de las que estás hablando, de las que yo sinceramente también siempre dudé, ¿qué base científica tienen? Pues tiene una base científica desde el momento, como has dicho tú antes, que se transmite todo desde el cerebro. Es un resumen, es la sinapsis, ¿no?, del cerebro, que dice, el cerebro dice al tálamo, que es el motor del cuerpo. Dile a mi brazo que le diga a los músculos de mi dedo que aprieten, que giren el brazo, que giren la muñeca de esta forma, y escribe lo que yo te estoy transmitiendo. Este sería el útil escritural, la letra, la presión. La presión es con lo que tú marcas la fuerza que ejerces, y entonces eso es ciencia y se puede demostrar empíricamente, en el sentido de que la grafometría se toman medidas. No es una cosa que tú a ojo lo miras y dices, pues sí, me parece que esto es lo otro. Sí, eso es una primera impresión que tenemos, pero que apartamos y tratamos de ser objetivos, mirando las mediciones que tenemos que hacer, y somos muy exhaustivos, A mí una pericial bien hecha me lleva 15 días a un mes, tomando medidas y haciendo una serie de pruebas. Ahora, fíjate una cosa, cuando yo voy a un médico y le digo que tengo un dolor, por ejemplo, evidentemente el médico no tiene un dolorímetro para medir la intensidad del dolor que tengo. Tiene que creer, tiene que tener credulidad acerca de lo que yo le estoy diciendo, como el abogado que tiene que defender a un preso, a un reo, y tiene que creer en lo que su defendido le dice. Pero en este caso, la pericia caligráfica, la documentoscopía, que nos vas a decir también qué quiere decir, y la grafología, ¿hasta qué punto son fiables? Para mí son totalmente fiables, para mí son una ciencia, y lamento profundamente que en España se tenga simplemente como un máster, no se nos tome tan en serio como por ejemplo en Hispanoamérica, como en Argentina, donde es una carrera universitaria, la grafología, y yo de verdad que confío plenamente en ella, si no, no lo haría, no la practicaría, no jugaría, porque no estamos jugando la libertad de las personas. Y si los tribunales están empezando a confiar en nosotros, será por algo. Es determinante en algunos casos la decisión del perito. Incluso a mí, clientes me han encargado una pericial pensando que eso no va a salir, y va en su contra, Somos totalmente objetivos porque sabemos a lo que nos arriesgamos. O sea, yo totalmente aseguro que después de muchos años, creo que llevo 7 años, no he tenido ningún problema. Cuando he tenido algún problema, solamente un problema, tuve una complicada, tenemos a la asociación Grapeca, que son muy competentes, se les llama, se consulta con los compañeros, con los profesores, que son grandes eminencias,
y tan tranquila. Ahora, muchísimos adolescentes que nos están escuchando y que les está interesando el tema de la grafología, por ejemplo, quisiera que tú les contaras, les dijeras dónde se estudia todo esto, cómo se llega a ser un perito caligráfico, un grafólogo. Cuéntaselo. Yo en primer lugar quiero decir que lo que estoy ejerciendo realmente es como perito calígrafo. Grafólogo empecé, pero me falta un examen para ser judicial, para ejercer en tribunales, y esto me empezó a mí porque me llegó una carta, concretamente al despacho de mi padre, ofreciendo sus servicios. Llamé por teléfono, era la Asociación Gráfica de Madrid, me puse en contacto con ellos, me dijeron que tenían una academia en Madrid, en Majadahonda, se llama Sócrates, y me interesé. Los ahorros que tenía los invertí en eso, y fueron 2 años, semipresencial. Si vives en Madrid, pues se puede hacer en 1 año, grafología eran otros 2 años, y así luego. Pero yo aconsejo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona, que está Francisco Viñal Puente, que es una eminencia. Hay varios sitios, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero por ejemplo la misma Academia de Madrid tiene sucursales en Sevilla, en varios sitios. O sea, en las capitales de provincia suele haber. En Murcia, por desgracia, no hay. Ahora, otra pregunta que se me ocurre interesante. Tengo una empresa en cualquier punto aquí de la región del noroeste donde nos están viendo, y precisamente tengo que elegir personal. Entonces, me puedo fiar de lo que veo, de lo que siento, cuando llegan aquellos que quieren trabajar en mi empresa. Pero, por ejemplo, para elegir el personal, ¿puede ser útil una grafóloga? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque están utilizando solamente test de personalidad, una serie de pruebas, no sé. A mí no, personalmente, no es que diga que no sirvan para nada, pero se deberían complementar con este tipo de análisis, porque a mí el que me pongan que yo he hecho esas pruebas, hacer una raíz cuadrada, no sé qué, en tanto tiempo, cada uno tiene su serie de limitaciones, pero luego a la hora de trabajar a lo mejor esa persona es más práctica, es más rápida, entonces no puede medir toda la personalidad de esa manera. Y con la grafología sí, porque si tú estás buscando un perfil concreto, busca un director de un banco, pues entonces buscaríamos una persona con la letra angulosa, como en punta, ¿no? Que sea más bien introvertida, luego en el texto estaría encajado más hacia la izquierda. Si buscamos un comercial, buscamos una persona con una letra curva, más redondita, que esté desplazada más hacia la derecha, que sea más extrovertida, y de esa manera es como se va haciendo la selección. ¿Se basan en la psicología? Sí. Se basa una parte en la psicología, por supuesto. Dame algunos ejemplos, si has vivido esto alguna vez. Se basa en la pero relativo al test de personalidad o cualquier cosa de grafología. Sí. Pues por ejemplo, yo qué sé, si tú pides un perfil para un alto rango militar, yo lo que voy a mirar es una persona que tenga la letra angulosa, que tengan dotes de liderazgo, porque si tiene la letra angulosa es intransigente. Si tiene la letra curva, pues es más sociable, más transigente. Quiero que sea una persona que se implique en lo que está haciendo, y entonces va a estar colocada su letra en una parte del texto, que no en la otra. Sin embargo, si estamos buscando un perfil de un soldado, va a recibir órdenes, y entonces la letra va a ser de una persona menos intransigente, más curva. Todo vuelve a lo mismo. Una persona fuerte va a transmitir mucha presión en la escritura, una persona débil va a transmitir poca presión en la escritura. Entonces, según el puesto que tú estás mirando, en este caso de militar es muy fácil porque es como más jerárquico, pues de esa manera lo vamos haciendo. ¿Es un peligro enviarte una carta? Pues yo después de ir varios años al juzgado tengo que reconocer que algunos secretarios, algunos procuradores no me dejan que vean su letra. Igual que la gente me dice, pero no leas lo que he puesto. Digo, no te lo vas a creer, pero nunca leo lo que ponen. No, porque es que es una forma de contaminarte. Yo miro directamente los rasgos, la inclinación, tal, pero no miro nunca lo que pone, es que no me interesa. ¿Hasta qué punto
está extendido aquí en España, y si tenés noticias en el mundo, hablabas de Argentina, el uso de estas materias. Pues la grafología está menos extendida, pero últimamente estamos avanzando en el sentido, hay dos casos donde se ha empleado, en el caso de Marta de Castillo, para analizar a Miguel Carcaño, el presunto asesino. Se nos mandó una rotativa interior a todos los que estábamos entonces estudiando grafología, con lo que se había dictaminado de su análisis. Tiene una serie de huecos en la escritura que llaman fantasmas. O sea, eso venía a decir que mentía, que estaba mintiendo. Luego también hay casos de, yo qué sé, se nos han mandado rotativas de suicidio, de gente que ha muerto. El caso del asesino de La Baraja, que fue muy importante, lo llevó un profesor mío, también nos dijeron que mentía, que estaba ocultando cosas, y sí, pero generalmente en Argentina se utiliza más. Lamentablemente allí es como una carrera universitaria. Ahora, ¿es útil el trabajo de un grafólogo, por ejemplo, para reducir el número de entrevistas que tiene que hacer un empresario a las personas que quieren trabajar en su empresa? Sí, es muy útil, porque tú coges el primer golpe de vista, en la primera criba, ya sabes, ya eliminas del tirón a un montón de personas, porque si estás buscando, por ejemplo, un puesto de comercial, toda la gente que ya tenga la letra angulosa va a ir fuera, sin complicaciones, y ya cuando ya tienes todas las personas con la letra curva, de ahí, ya en la segunda criba, ya hace un análisis más exhaustivo con su texto y demás, supongo que lo harán así, y ya se dictamina. Pero se utiliza mucho más la pericia caligráfica que la grafología, lo que es más el cotejo de firmas, mucho más, y más ahora que la gente ha falsificado un montón de firmas con la crisis. ¿Existen ya colegios o asociaciones de profesionales de estas materias? Sí, existen por regiones, depende del sitio también donde hayas estudiado. Yo, por ejemplo, pertenezco a la de Grapeca de Madrid, pero ejerzo en varias comunidades autónomas. Te das de alta en varias comunidades. Luego hay una asociación en Murcia, hay otra en Granada, incluso hay varias asociaciones en cada región. A la que más te interese, a esa te une y ya está. Ahora, Mavi, yo estoy viendo el programa, te estoy escuchando atentamente, entonces digo, necesitaría un perito caligráfico o un grafólogo, pero tengo un problema. El principal problema que tengo es cómo puedo elegirlo, qué tengo que hacer para elegir un perito, reitero, caligráfico o grafólogo que realmente me sirva para lo que pretendo. Pues hay varias vías para encontrar un perito. La primera de ellas es llamar a la Gerencia Territorial de Justicia, que te facilita las listas. También hay una lista en el Colegio de Abogados. Y luego ya, pues de parte, pues yo que sé, por internet, hay páginas web, yo tengo una, donde se dice todo los servicios que oferto y demás. También estoy como letrada. Luego hay buscadores de peritos. Por ejemplo, está Tesauro. Te metes en Tesauro y te pone perito judicial calígrafo, perito, yo qué sé, de siniestro, y te sale el listado por regiones. Si quieres perito en Murcia, te sale y ya está. Letrado de matrimonialista también te sale. Hay muchos lugares en la geografía española, en este caso, donde puedo aprender esta profesión. Que sí hay muchas academias, viene a decir. ¿Eh? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Dónde aprendo esta profesión a lo largo y ancho del territorio español? Pues yo la verdad es que no conozco muchas academias. Yo conozco la que estudié, la de Madrid, que sé que tiene varias sucursales incluso en Canarias, y conozco la de la Comunidad Autónoma de Barcelona, y tengo noticias que han abierto una nueva en Alicante, pero desconozco si hay alguna más. Pero no salimos mucho al año, están tasadas las plazas porque no interesa que haya muchos peritos. A lo mejor salen 10 cada 2 años o así, en cada asociación. Ahora, Mavi, cambiando, por ejemplo, mi forma de escribir, porque no me gusta mi forma de escribir, entonces, si la cambio, ¿es factible entonces
que cambiando mi forma de escribir también cambia mi forma de ser. Sí, es una especie de terapia. Se llama automodificación. Esto lo que va haciendo es que coges, te levantas una buena mañana, miras tu letra y te das cuenta de, me estoy volviendo desordenada, por ejemplo, estoy descentrada porque la letra está de tal manera, y te pones a hacer la letra con paciencia, más ordenada. Parece una tontería, pero va cambiando también tu forma de ser. Es una forma de darte cuenta, de tomar conciencia de en qué estado estás y mediante la escritura modificarlo. ¿Cómo se realizan los análisis caligráficos y, yo diría, no sé si está mal dicho, grafopsicológicos? Pues es diferente totalmente, porque los informes periciales caligráficos son enormes, son muy largos y están divididos en partes. Primero está en la parte te vas fijando en los rasgos, si hay arpones, si hay ganchos. Para eso necesitaríamos otro programa porque es muy largo de explicar. Una serie de gestos tipo que llamamos nosotros, el tipo de letra, la presión. Con todo eso nos indica la velocidad, porque por ejemplo si tiene una letra muy pequeña, muy presionada y no tiene coligamento, o sea no está unida a la letra, pues decimos que es muy lenta la escritura, por ejemplo. Lo mismo ocurre si es muy grande. Pero si está, por ejemplo, hiperligada, como si fuese un hilo, nos da símbolos de velocidad. La presión es menos fuerte, ¿no? Por ejemplo. Y aparte de eso, pues ya mire el área, hacer la grafometría, que es ir midiendo segmentos de la firma y cotejarlos con la otra firma, que eso lleva mucho trabajo. Hay un montón de mediciones, no te puedes ni imaginar. Podría estar toda la tarde explicándote. Y luego la grafología se hace de otra manera. Tenemos una primera impresión del texto, que te digo que la aparcamos porque si no te contaminan y ya vas predispuesta a decir estas personas de esta manera, de la otra. No queremos saber nada de la persona, solamente queremos ser rigurosos. Tú coges tu texto, te fijas en los márgenes, te fijas en el tipo de letra y es como un cóctel. Tú vas cogiendo el tipo de letra, el no sé qué, el no sé cuántas, y lo que más predomina es lo que vas a poner en el análisis. Es complicado, es casi más, porque el otro es como más matemático. Este es más complicado porque dices tú, es que por una parte me está saliendo que está estresado, pero por la otra me está saliendo tal cosa, y al final te hace un poco de lío. O sea, lo tienes que tener muy claro, el dictamen es mucho más difícil. Ahora, Mavi, ¿por qué al fin y al cabo? Porque de diversas maneras y muchos profesionales, un psiquiatra, un psicólogo, por ejemplo, puede definir la personalidad de una persona por sus actitudes, por sus respuestas, por ejemplo, de todo tipo, no solo respuesta verbal, respuestas en sus gestos, en su gesticulación. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y es lo que quiero que me quede bien claro, y sobre todo que le quede bien claro a quien nos está viendo y escuchando. ¿Por qué al fin y al cabo, a través de la grafología, podemos definir la personalidad de una persona? Porque es neurológico, es intrínseco a la persona. Es que es tan fácil como que es algo inherente a ti. Es más efectivo, yo lo veo más efectivo, lo vuelvo a repetir, que los test de personalidad, porque es como un espejo. Firmar, escribir, estás sacando lo que llevas dentro. Si tienes un día de ira, vas a manifestar ira. Si estás deprimido, te va a salir la inclinación hacia abajo. Si estás alegre, va a ir más hacia arriba. Es simple. Bueno, es simple para mí, supongo, ¿no? Es un espejo del alma, ¿eh? Nos queda un minuto, me acaba de decir el realizador. Por lo tanto, de criminología vamos a hablar en la próxima entrevista. Pero, para terminar, has traído algunos libros, has traído algún material que, reitero, para terminar, quiero que le expliques a la audiencia qué es lo que tú has traído. Pues esto es una lupa, aquí, que lleva una luz dentro, de muchos aumentos, de la marca Conus. La compré en la asociación, compramos generalmente allí el material para ver la escritura,
sobre todo para ver la presión y la tinta. Luego esto es un contahilos, que igual lleva luz, se abre, lleva una lupa aquí dentro y tiene varios aumentos. Y esta es otra lupa. Pues esto me sirve a mí, pues cuando voy, me llaman como perito calígrafo, me persono en el sitio con la cámara también de fotos, que tiene que llevar macro para la escritura, y entonces lo que hago es ponerme delante del papel y mirar la presión, que eso solamente se puede mirar con el documento original. Me tengo que personar en el sitio, no te lo dejan llevar, y entonces mira el anverso y el reverso de la hoja para ver la presión. En el reverso, por ejemplo, hay que mirar si hay surcos para ver el tipo de presión, si es fuerte, si es firme, si se marca, si no se marca. Y en la otra cara de la hoja pues habría que ver si tiene parones y retardos, si tiene marcas de tinta, para ver si es fusiforme, si es regular la presión, si es regular. Y todo eso se hace con esto. Luego se pasa con la máquina, se pasa al ordenador, se hacen varias ampliaciones y de ahí ya voy sacando yo el material. Con Photoshop voy haciendo ampliaciones y demás. Muy bien. Te puedo invitar a que dentro de 15 días nos reunamos nuevamente, en este caso, para hablar de criminología y mostrarnos esos libros también que has traído y esos apuntes, ¿puede ser? Sí, aparte tengo libros que se me han quedado en el tintero, como por ejemplo este, que es súper importante, Escritura y Cerebro, que es una edición limitada, a lo mejor hay en España 30 o 40 libros, y va hablando de, bueno, de cosas muy interesantes, de cómo influye el cerebro en la escritura, en las enfermedades y demás. Otra cosa que se nos ha quedado pendiente de hablar de los zurdos, que ya lo hablaremos en el programa siguiente, y en ese libro lo explica todo. Muy bien, muchísimas gracias, Mavi. Y nosotros entonces queremos terminar el programa de hoy diciéndoles la conclusión, de pronto equivocada. Ya Mavi en la próxima entrega nos dirá si estuvimos acertados o no. La grafología, entonces, pienso que es una ciencia eminentemente política, ya que no necesita la presencia del individuo para conocerlo. Hasta la semana que viene.